La maravilla de los paralelismos bíblicos, el regreso de Moisés y el regreso de Jesús. A lo largo de las Escrituras, encontramos numerosos pasajes que contienen paralelismos notables, en los cuales un evento del Antiguo Testamento prefigura o anuncia un suceso que se cumplirá plenamente en el Nuevo Testamento. Este patrón se repite de formas diversas y puede verse en casos como la historia de Abraham e Isaac, que anuncia el sacrificio de Cristo, la Pascua judía, que señala la muerte redentora de Jesús como el Cordero de Dios, y, como abordaremos a continuación, el regreso de Moisés desde el monte Sinaí y la segunda venida de Jesucristo. Estos ejemplos no solo son un modo de enseñanza divina, sino también una prueba de la cohesión interna de la Biblia, mostrándonos que la mano de Dios ha guiado todo el relato de salvación para apuntar siempre a Jesucristo. El regreso de Moisés desde el monte Sinaí. En el libro del Éxodo se narra que Moisés subió al monte Sinaí para encontrarse con Dios. Este relato se encuentra principalmente en Éxodo 19, 20 y los capítulos posteriores, donde vemos a Moisés ascender a la montaña sagrada para recibir la ley y las instrucciones divinas que luego transmitiría al pueblo de Israel. Mientras Moisés se encontraba en la presencia del Señor, ocurrieron fenómenos sobrenaturales. La montaña humeaba, relámpagos y truenos sacudían la zona, y un estruendo de trompeta se escuchaba cada vez más fuerte. Éxodo 19, 16, 19. Aquello representaba la presencia y la majestad de Dios descendiendo sobre el monte. La impaciencia del pueblo. Sin embargo, mientras Moisés permanecía en la cumbre durante 40 días y 40 noches, el pueblo abajo comenzó a desesperarse. Se preguntaban por qué tardaba tanto en volver y empezaron a decirle a Aarón: ¿quién podría vivir en esa cumbre ardiente durante tanto tiempo? Seguramente Moisés ya ha muerto. ¿Acaso vamos a quedarnos aquí para siempre? Pasados 32 días, según la narrativa popular, antes de alcanzar los 40, muchos israelitas llegaron a la conclusión de que Moisés simplemente no regresaría. Se sintieron abandonados en el desierto y dudaron del plan de Dios. En su impaciencia y rebeldía, convencieron a Aarón de levantar un becerro de oro para adorarlo. Éxodo 32. Fue un acto de idolatría y traición al pacto recién establecido con el Señor, pues habían presenciado grandes prodigios al ser liberados de la esclavitud de Egipto y al atravesar el Mar Rojo. El sonido de trompeta y la manifestación divina. En Éxodo 19 se relata con detalle cómo un fuerte sonido de trompeta anunciaba la presencia de Dios en la montaña. El estruendo infundía temor y reverencia en el pueblo que acampaba al pie del Sinaí. Moisés había subido solo, por orden divina, y aunque los israelitas temblaban ante la manifestación del Señor, habían depositado su confianza en Moisés, quien fungía como mediador. Finalmente, cuando Moisés regresó del monte Sinaí, trayendo consigo las tablas de la ley, descubrió que muchos israelitas se habían apartado y habían empezado a adorar al becerro de oro. Este fue un momento de juicio y de separación. Moisés clamó: «Quien esté de parte del Señor, venga a mí». Éxodo 32, 26. Los levitas respondieron y se unieron a Moisés para llevar a cabo la purificación del campamento. Aquellos que persistieron en la idolatría fueron destruidos, mientras que los fieles al Señor se mantuvieron en pie para continuar el viaje hacia la tierra prometida. El paralelo con el regreso de Jesús. En el Nuevo Testamento, leemos repetidamente acerca de la promesa de la segunda venida de Jesucristo. Jesús mismo declaró: «Vendré otra vez y los tomaré conmigo». Juan 14:3. Además, los ángeles anunciaron a los discípulos en Hechos 1:11 que de la misma manera que lo vieron ascender al cielo,
así volvería. A lo largo de los Evangelios y las cartas apostólicas, se enfatiza este retorno glorioso de Cristo, que estará acompañado de señales celestiales y del toque de la trompeta de Dios. Primera a los Tesalonicenses 4:16-17, Mateo 24:31. La demora aparente y la incredulidad del mundo. Tal como sucedió en la historia de Moisés, muchos se inquietan al ver que el Señor tarda en regresar, según su percepción humana. La gente se burla y pregunta, ¿dónde está la promesa de su venida? Ya han pasado casi 2000 años y no regresa. ¿Por qué se demora tanto? Este espíritu de duda fue profetizado en 2 Pedro 3:3-4, donde se menciona que, en los últimos días, vendrán burladores que seguirán sus propias pasiones y cuestionarán la promesa del regreso de Cristo. Así como los israelitas se cansaron de esperar y optaron por fabricar sus ídolos, hoy muchos se apartan de la fe o se vuelven hacia becerros de oro modernos, ideologías, afán de riquezas, placeres mundanos o cualquier otro sustituto de la verdadera esperanza que tenemos en Cristo. El sonido de trompeta en la segunda venida. La Escritura es clara respecto a que cuando Jesús regrese, habrá un fuerte sonido de trompeta. 1 Corintios 15:51-52 declara: He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Esta imagen simbólica y a la vez profética remite a la trompeta que resonaba en el Sinaí. Es un eco del Antiguo Testamento, anunciando la presencia divina y el momento de una gran revelación. En Mateo 24:31, Jesús mismo dijo que enviaría a sus ángeles con gran voz de trompeta para reunir a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Así, el toque de trompeta, que en el Antiguo Testamento servía para convocar al pueblo o marcar eventos sagrados, vuelve a aparecer en el Nuevo Testamento para significar la irrupción sobrenatural de Dios en la historia al final de los tiempos. El propósito del aparente retraso. Muchas personas se preguntan, ¿por qué Jesús tarda tanto en venir? Si prometió volver pronto, ¿por qué ha pasado tanto tiempo desde que murió y resucitó? La Escritura responde que no se trata de un retraso verdadero, sino de la paciencia de Dios. En 2 Pedro 3:8-9 encontramos una enseñanza crucial. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta verdad nos indica que el lapso entre la primera y la segunda venida de Cristo no se debe a que Dios haya olvidado su promesa, sino que es un tiempo de gracia y oportunidad para que la mayor cantidad de personas reconozcan a Jesús como Salvador y Señor. El propósito divino es dar espacio para el arrepentimiento y la salvación, ofreciendo misericordia incluso a los más escépticos o reacios. El contraste con la desesperación de los israelitas. Si bien los israelitas no tuvieron la misma perspectiva que nosotros hoy en día, su historia sirve de advertencia y enseñanza. Ellos no entendían por qué Moisés tardaba tanto, ni qué propósito divino había detrás de ese tiempo de espera. Esa ignorancia y falta de confianza los llevó a la desesperación y a la idolatría. En la actualidad, muchas personas también ignoran el propósito del aparente retraso de Jesús y terminan abandonando la esperanza cristiana. El mensaje de las Escrituras es claro. La demora no implica olvido o ausencia de Dios, sino una demostración de su compasión y anhelo de rescatar a la humanidad.
El clamor de separación en ambos eventos, uno de los momentos más dramáticos de la historia de Moisés, ocurre cuando él baja del Sinaí y ve al pueblo entregado a la idolatría. Entonces dice: «Quien esté del lado del Señor, venga a mí». Éxodo 32:26. Con esto establece un punto de decisión. O se está con el Señor, o se está en contra de Él. No existe un terreno neutral. La consecuencia de aquella elección fue inmediata y contundente. El llamado de Jesús en su retorno. De manera similar, la Biblia enseña que cuando Jesús regrese, aquellos que han permanecido fieles serán llevados hacia Él, mientras que quienes se hayan apartado, eligiendo la idolatría y la rebelión, enfrentarán el juicio. Jesús ilustra esto en diversas parábolas, como la del trigo y la cizaña, Mateo 13:24-30, 36-43, donde el Señor separa a los hijos del reino de los hijos del maligno, y en la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25:1-13, donde 5 estaban preparadas para la llegada del esposo y 5 no lo estaban. También en la parábola de los talentos, Mateo 25:14-30, vemos la idea de que el Señor regresa y pide cuentas a sus siervos. En todas estas enseñanzas se repite un mismo patrón. El momento del regreso es un tiempo de definición. Así como Moisés exigió que se identificaran quienes permanecían del lado de Dios, Jesús demandará fidelidad y reconocimiento cuando Él aparezca por segunda vez. Mateo 10, 32-33. Al igual que en la historia del Sinaí, no habrá espacio para la indiferencia. Los fieles serán recompensados y aquellos que despreciaron su gracia enfrentarán las consecuencias. El testimonio de Jesús sobre la ley de Moisés y su cumplimiento. Jesús dejó claro que toda la ley de Moisés, los profetas y los salmos apuntaban a Él. En Lucas 24:44, después de su resurrección, declara: «Esto es lo que les dije cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Asimismo, en Juan 5:46-47 dice: «Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras?». Con estas palabras, Jesús subraya la unidad de la revelación bíblica. Moisés, el gran legislador, fue un siervo fiel que en múltiples aspectos tipificó la obra redentora de Cristo. No solo en su papel de libertador de Israel, sacándolos de Egipto, sino también en la manera en que anunció un tiempo de espera y posteriormente de juicio y salvación al descender del monte. Todo ello era una sombra o figura de lo que habría de cumplirse plenamente en Cristo. Otros paralelismos bíblicos: Abraham e Isaac. La historia de Moisés y Jesús no es el único ejemplo de cómo la Biblia presenta paralelismos que encuentran su plenitud en el Mesías. Otro ejemplo claro es la historia de Abraham e Isaac, Génesis 22. Dios ordena a Abraham que ofrezca a su hijo Isaac en sacrificio, probando así su obediencia y fe. En el último instante, un ángel detiene el cuchillo de Abraham y provee un carnero para ser sacrificado en lugar de Isaac. Esta narración, además de ser un relato histórico y teológico en el que se enfatiza la provisión divina, apunta proféticamente a lo que Dios haría siglos más tarde, al entregar a su propio Hijo, Jesucristo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Así, la disposición de Abraham de sacrificar a su Hijo único refleja el amor de Dios Padre, quien ofreció a su Hijo unigénito por la humanidad. Este tipo de enseñanza tipológica se repite a lo largo de todas las Escrituras y confirma la unidad del plan divino de salvación. La interpretación de los tiempos y las estaciones. Aunque nadie sabe el día ni la hora de la segunda venida de Cristo, Mateo 24:36, Marcos 13:32,
La Biblia sí nos instruye a reconocer las señales de los tiempos. Jesús nos anima a estar alertas. Mateo 24:42, a no caer en la apatía ni en el sueño espiritual. Del mismo modo que, al ver formarse nubes en el cielo, sabemos que se acerca la lluvia, hay señales que la Biblia describe. La difusión del Evangelio en todas las naciones. Mateo 24:14. La apostasía y el aumento de la maldad. 2 Tesalonicenses 2:3. Y otros acontecimientos que, para muchos creyentes, apuntan a la cercanía del retorno de Jesús. El Salmo 92. Pedro 3:8. Estos pasajes subrayan la distancia entre la perspectiva humana del tiempo y la perspectiva divina. El Salmo 94 dice: «Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche». Y 2 Pedro 3:8 reafirma esta idea en el contexto de la segunda venida. Un día para el Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Este principio indica que lo que para el ser humano parece una demora exagerada, para Dios es parte de su plan perfecto, que abarca toda la historia y que culminará cuando Él así lo determine, llamado a la fidelidad y a la esperanza. El relato del monte Sinaí ilustra de manera clara cómo la ausencia temporal del líder, Moisés, llevó a muchos a la duda y a la apostasía. Sin embargo, los fieles aguantaron hasta su regreso. Este mismo principio aplica a la espera por Cristo. Frente a la pregunta, ¿dónde está Jesús? ¿Por qué no regresa? La Escritura nos llama a perseverar, a mantenernos alerta y a crecer en santidad. Ejemplos neotestamentarios de fidelidad. Los apóstoles y la iglesia primitiva. Aun cuando esperaban que el regreso de Cristo fuera inminente en su generación, vivieron con pasión y dedicación. Su fe no desfalleció al ver que el tiempo se extendía, sino que se fortalecieron y extendieron el Evangelio por todo el Imperio Romano. La exhortación a velar. En Mateo 25, Jesús habla sobre la necesidad de estar preparados y vigilantes, utilizando la parábola de las 10 vírgenes. 5 de ellas, previsoras, tenían suficiente aceite para sus lámparas. Las otras 5, descuidadas, se quedaron fuera de la celebración. La enseñanza es directa. No sabemos cuándo vendrá el Señor, pero debemos estar listos en todo momento. Consejos prácticos para la Iglesia 1. Alimentar la fe con la palabra. Igual que el pueblo de Israel dependía de las palabras y las tablas de la ley que traía Moisés, los creyentes de hoy debemos nutrirnos de la Biblia, que nos orienta y fortalece en la espera del Señor. 2. Persistir en la oración. La comunicación con Dios es esencial. Al orar, reconocemos nuestra dependencia de Él y nuestra esperanza en sus promesas. 3. Servir con amor. El Señor nos dejó una misión: proclamar el Evangelio y manifestar el amor de Dios al mundo. Mientras esperamos su venida, no debemos quedarnos de brazos cruzados, sino trabajar en la obra que nos encomendó. Mateo 28, 19, 20. 4. Ejercer discernimiento. Ante tantas voces que proclaman falsas doctrinas o pronostican fechas concretas para el fin del mundo, debemos permanecer sobrios, fundamentados en la Escritura y guiados por el Espíritu Santo. Conclusión: el patrón se repite, pero con un propósito redentor. La narrativa de Moisés subiendo al monte Sinaí, recibiendo la ley y tardando en descender, nos enseña la importancia de la perseverancia y la fidelidad. Sus contemporáneos, al no verlo regresar pronto, se volvieron a ídolos. Muchos perecieron cuando Moisés regresó y trazó una línea que separó a los fieles de los que habían caído en apostasía. Este suceso es un reflejo, un anticipo de lo que ocurrirá cuando Jesús, nuestro perfecto mediador, regrese del monte Sión celestial. Hebreos 12, 22 a 24. Él vendrá con estruendo de trompeta,
trayendo consigo salvación para los que han permanecido en él, y juicio para quienes rechazaron su gracia. En el fondo, todo apunta a un llamado a la confianza y la esperanza. A diferencia de los israelitas, que se cansaron de esperar a Moisés, los creyentes estamos llamados a ser perseverantes. Sabemos que Dios cumple sus promesas en el tiempo perfecto, como afirma Habacuc 2:3. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Así como Abraham vio prefigurado el sacrificio de Cristo en la prueba con su hijo Isaac, así como el Cordero Pascual anticipaba a Jesús como Cordero de Dios, y del mismo modo que la salida de Egipto anunciaba la liberación del pecado, la historia de Moisés y su regreso del Sinaí anuncia el retorno glorioso de Jesucristo. El mensaje es sumamente claro. El patrón se repetirá, y quien tenga oídos para oír, que escuche. A fin de cuentas, toda la Escritura, desde la ley de Moisés hasta los escritos proféticos y los salmos, testifica sobre Jesús y su obra redentora. Por eso, la exhortación final es que no perdamos la fe ni nos impacientemos, sino que permanezcamos firmes en el Señor, confiando en su palabra y perseverando en santidad, hasta el día en que Él aparezca con poder y gran gloria. He aquí, vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12. Con estas palabras de Cristo culmina la revelación bíblica, que sirvan de aliento y esperanza para cada creyente que, como los israelitas que aguardaban a Moisés, hoy aguarda el retorno del Señor de señores. La promesa está vigente y la respuesta sigue siendo la misma. Sí, ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.